por un trono en clase ejecutiva con el análisis de Mariano Obarrio y Jorge Sosa. Decíamos, a veces tenemos miedo de los electores que siga reinando una narcisarquía. Es decir, el gobierno de Narciso, ¿no? Lo más bello, yo quiero ser yo primero, yo segundo, yo tercero. Y a veces es difícil, ¿no? La lucha por el poder, todos quieren llegar al trono, pero ¿hay un espíritu de trascendencia en el sentido de servicio hacia la sociedad, Jorge? El narcisismo en la política siempre existe, es casi parte del juego, ¿no es cierto? También los personalismos. Lo que facilita todo esto es que estamos en un proceso todavía digamos, de cambio institucional en lo que es la política, donde los partidos políticos tradicionales han dejado de jugar un rol, donde las reglas de juego están en permanente discusión, y esto hace que sea mucho más difícil plantear un camino institucional que trascienda un poco lo que es la figura de un dirigente, ¿no es cierto?, y se pueda asentar más sobre mecanismos o sobre propuestas, o simplemente lo que es la discusión de una agenda, ¿no es cierto? Discusión de agenda. ¿Vos qué pensás, Mariano, justamente? Creo que esto se vio muy claro en el año 2010 en el Parlamento. Desde el 3 de diciembre del 2009, cuando se conformó la composición de las autoridades de la Cámara, ahí se vio muy claro que no hubo acuerdo en la oposición ya desde entonces para ocupar los cargos. El resultado fue que las mayorías de las comisiones, incluso la presidencia, la conducción de la Cámara, quedó en manos del oficialismo. Y la oposición ahí dejó la oportunidad de asumir cargos institucionales fuertes. Este fantasma fue el que acompañó a la oposición durante todo el año 2010. En ese momento se leyó como un gran triunfo porque efectivamente hubo muchas comisiones que asumió la oposición y demás, pero en la composición las mayorías prácticamente quedaban en manos del oficialismo. Hubo muy pocos proyectos tratados en el Parlamento y hubo una falta de acuerdo en la mayoría de ellos. Incluso el gran tema que fue el conflicto del campo, para eso asumieron muchos legisladores ruralistas, no tuvo ningún tipo de resultado en el Parlamento del año 2010. No avanzó absolutamente nada. De esto tiene que sacar una lección la oposición y también de la elección de Catamarca, ¿no? Me parece a mí. Si no la saca la oposición, la sociedad va a construir una polarización. Es decir, el candidato que aparezca con mayor chance de disputarle a Cristina Kirchner va a ser el candidato que va a crecer más, lo cual no quiere decir que sea a lo mejor el candidato que espontáneamente hoy sea el más votado. Lo mismo pasó con De Narváez cuando enfrentó a Kirchner en el año 2009. De Narváez creció a expensas del voto útil y de la polarización entre Kirchner y la oposición. Mecanismo, Mariano, ¿no? Y Jorge, de simplificar, es natural. Si quiero verlo simplificado, quiero ver uno contra otro, quiero ver los contendientes y bueno, claro, y elegir allí. Pasa más que nada, sobre todo en la etapa final de una elección. Claro. Yo lo que decía Mariano, me gustaría agregar el tema de que para mí, en lo que es la política actual argentina, quedó marcado a fuego todavía lo que fue el efecto del 2001, de la crisis del 2001, en el sentido de que la oposición, uno de los desafíos que tiene es esta necesidad de mostrar de que puede gobernar, claro. Incluso hasta el propio gobierno, ¿no? Y esto que hablábamos recién también de ya ir planteando un proyecto eterno, un proyecto político de reelección, tiene que ver con esta necesidad de transmitir gobernabilidad, ¿no es cierto?, que tiene la política argentina, claro, o cualquiera que se meta en la carrera. Cristina Fernández de Kirchner es la presidenta de la Nación y probablemente su no declaración o su no toma de decisión por ahora se debe más bien a una estrategia de no desgaste justamente para ver de llegar lo más entera y con las mayores chances. ¿Esto es así? Creo que el misterio siempre beneficia al candidato que aparece en los papeles con las mayores chances, ¿no? Y esto de jugar con el misterio, también no exponerse al desgaste. Pero en el caso de Cristina Kirchner creo que también hay otro elemento, que es que ella tiene que asegurarse de que va a ganar en la primera vuelta para el día que anuncie voy a ser candidata. Claro. Porque si no gana en la primera vuelta, la segunda vuelta le puede ser, digamos, muy peligrosa. Porque justamente se polariza lo que vos... Por esa polarización. Si ella queda muy debajo del 40%, 5 puntos, 7 puntos debajo del 40%, tendría un gran peligro
de que la oposición se unificara para la segunda vuelta. Si queda más cerca del 40%, tiene más chances de sacar el 50 más 1 que necesita en la segunda vuelta. Entonces también este dato está pesando. Los encuestadores, y esto es parte de la estrategia oficialista, los encuestadores del gobierno están dando cifras extrafalarias, pero hay otros encuestadores como Opinión Autenticada, Management and Fit, que la dan a Cristina Kirchner hoy en el 30%. 27% en el caso de Management. Eso no alcanza para presentarse. Esto es un riesgo grande hoy. Hay muchos indecisos, hay que ver qué pasa con esos indecisos. Por lo tanto, hoy ella está adoptando varias estrategias. Una, dar por hecho el triunfo, la estrategia del triunfo consumado. Esto de Catamarca le sirvió para eso. Claro. Y lo otro, ningunear a la oposición, tratar de que la oposición sea lo más fragmentada posible. Por eso la oposición cae en el juego del gobierno cuando se fragmenta. ¿Y Scioli, ¿y Scioli en todo esto? Porque Scioli tenía características, digamos, un impulso como para decir, bueno, Cristina se corre un poquito, él hace una suerte de link, de vínculo entre dejando contento a todos y le daba posibilidades de ser presidente. De pronto, ¿cómo es la situación? Debe ser difícil la lectura o las decisiones que tiene que tomar Scioli, ¿no? Y los últimos gestos nos dan la impresión de que Scioli vaya a ser una figura política decidida a romper con el gobierno, ¿no es cierto? Parece que va a explotar el juego de diferenciarse en algunas cosas, juego muy complicado, ¿no? Es muy diferenciarse en algunas cosas y jugar en otras. Porque era un candidato que en el caso de ausencia... Yo creo que Scioli está esperando lo mismo que está esperando la presidenta. Claro. Que llegue mayo, que llegue junio y ver cómo... Creo que el peronismo está esperando eso. Sí, a ver cómo llegan en las encuestas, ¿no? ¿Cómo llega el peronismo? ¿Está unido? ¿Está separado? Hoy hay un fuerte recelo entre el peronismo ortodoxo histórico con la Cámpora, por ejemplo, o con el cristinismo, con Zanini, con Héctor Ecasuriaga, el jefe de la CIDE, o ¿quién con mueve el aparato? No, hoy no hay nadie que mueve el aparato, hoy son líderes territoriales locales. Y recursos. Claro, pero los recursos están en el gobierno, esos líderes tienen que captar, por eso no se van a despegar hasta que llegue el momento de la verdad y de decidir cómo están las encuestas. Qué complicado que es, ¿no? Armar toda una campaña y ganarla, sobre todo. Esto de las encuestas que decía Mariano también afecta del otro lado, es decir, si avanza una impresión o las encuestas llegan a marcar de que el gobierno tiene posibilidades de ganar en primera vuelta, entonces es mucho más probable que la oposición encuentre razones para unificarse o para que se formen alianzas, que era lo que no pasaba hasta hace un tiempo atrás, cuando daba la sensación de que el ciclo de gobierno estaba terminando y entonces todos apostaban a empecemos a conversar en una segunda vuelta, ¿no? Atención con lo que puede hacer Carrió en ese sentido. Yo creo que Elisa Carrió, ella ha dicho más de una vez, yo no voy a permitir que se fragmente la oposición. ¿Cómo? Bueno, ella hoy está transitando solitariamente en una candidatura. Por el otro lado está el radicalismo. Ella está convencida de que los otros partidos se pueden desgastar y ella quedar como una candidata que sea la contendiente de Cristina. Pero si eso no ocurre, es posible que ella intente una alianza, tiene mucha presión interna además dentro de la coalición cívica, para digamos, anexarse a una alianza, obviamente poniendo condiciones y demás con el radicalismo, ¿no? Me queda una preguntita, tenemos que ir a un corte. Macri en todo esto. Nos vamos a un corte y volvemos con Todo por un Trono, aquí en Clase Ejecutiva.